Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Empleos y trabajos que puedes tener como escritor, además de escribir. El primero, que es el más frecuente, puede ser un académico. Puedes ser un catedrático, puedes tener una posición dentro de una universidad, de una preparatoria, incluso a nivel secundaria, dando clases de literatura o de escritura en todos estos niveles, de preparatoria, carrera, posgrado e incluso en instituciones de arte y cultura como instructor de talleres de escritura o de talleres de lectura, de coordinador de clubes de lectura, de clubes de libro o incluso como instructor para grupos que son mediadores de lectura, donde se incluyen profesores, padres de familia y funcionarios de diferentes organismos, secretarías, instituciones que tienen como meta el propiciar, el fomentar la lectura. Entonces, primero ser académico, luego ser investigador, realizar investigación bibliográfica o de documentos o incluso hacer entrevistas en vivo y grabarlas, irte a las fuentes primarias para funcionarios públicos, directivos universitarios, investigadores de otras áreas, incluso escritores. Muchos escritores profesionales que no tienen el tiempo o la forma de trasladarse a los lugares donde está ocurriendo su obra, pueden contratarte para que hagas una entrevista o vayas a determinado lugar y obtengas datos que para ellos son importantes y no se encuentren en Internet. 3. Ser escritor de cartas, documentos, discursos, cartas formales de una empresa para un director. Incluso, por ejemplo, puedes escribir el discurso de ese director cuando se dirige a los trabajadores de la empresa, máxime si se trata de un extranjero y no tiene toda la seguridad de hacer una intervención en la presentación de un proyecto, de un producto, en el lanzamiento de una línea nueva, en acontecimientos como el cierre de año, el inicio de año, el aniversario de la empresa. Los discursos no solamente son para políticos. Hoy en día hay muchos empresarios industriales y personajes de la sociedad en que vivimos que no tienen mucho tiempo para escribir un discurso, ni la costumbre, la habilidad para hacerlo, y tú podrías escribir para ellos, para empresarios, para dirigentes de cámaras industriales, de manufactura, de explotación de recursos naturales, de turismo, cámaras comerciales, escribir para funcionarios de diferentes áreas o diplomáticos. Por ejemplo, los diplomáticos extranjeros que estén radicando en tu ciudad, puedes ayudarles a mejorar sus discursos en público en tu idioma o trabajar en línea, sea por cualquiera de las plataformas o por correo electrónico en la realización de estos discursos. Corrector de pruebas. Corrector de pruebas en un medio impreso como periódicos, digital o híbrido. Periódicos, revistas, gacetas, los documentos internos de una corporación, una empresa, una cámara, un grupo político, un legislador, un gobierno. El corrector de pruebas realmente tiene muchísimo trabajo. Tiene que ser una persona con una ortografía impecable y con un conocimiento profundo
de la sintaxis, la puntuación y los giros lingüísticos, el conocimiento de las figuras literarias, que, por ejemplo, haga que un discurso sea comprendido por la totalidad de los alumnos de una preparatoria, haciendo que estos alumnos interpreten el sentido de algunas palabras claves, aunque no sean cotidianas para ellos. Editor de libros. Muchos escritores se convierten en editores, revisando con cuidado los libros que le encargue una editorial para búsqueda, por ejemplo, de errores de tiempo, de manejo del estilo, de datos que se consignan dentro de la obra literaria y que pueden estar equivocados. El editor de libros, el corrector de pruebas, tienen que desconfiar de sus propios conocimientos para irse a las fuentes confiables, fidedignas, y checar si tal cosa que aparece en el libro, realmente, si se trata de un dato histórico, ocurrió en la realidad o no. Lector de manuscritos para editoriales. Las empresas editoriales tienen un grupo de personas contratadas muchas veces a sueldo y con un periodo claro establecido y con prestaciones laborales para los lectores. Los lectores reciben los manuscritos, que es decir, los documentos, sean digitales o impresos, y los lectores elaboran un dictamen para su publicación. En ese dictamen tienen que tomar en consideración si, de acuerdo con las corrientes de pensamiento actuales, con el manejo de los títulos y lo que ese autor ha proyectado, ese libro se va a vender o no se va a vender. Si el número de páginas es adecuado, es muy pobre o es excesivo. Si ese libro requiere ilustraciones o no. Si se trata de un tema muy delicado, muy especializado, muy difícil, muy arcano, y entonces es difícil encontrarle mercado a ese título. Todo eso va en el dictamen que elabora el lector de los manuscritos para editoriales, que es un trabajo bien pagado y es un trabajo seguro. Agente literario. El agente literario representa a un escritor, escritora ante las editoriales y, digamos, analiza los manuscritos de sus clientes para defenderlos ante las editoriales para que sean publicados dentro de determinado tiempo, pensando en determinada feria del libro, pensando en que el tema es ahorita de mucha, no quiero decir la palabra moda, pero sí que esté en auge, que sea un tema muy solicitado por los lectores. Un buen agente literario está en comunicación, por ejemplo, con las cadenas de libros y se acerca a los dirigentes de las librerías para saber qué se está vendiendo, qué pide la gente. Hacen encuestas, hacen investigación de mercado, investigación de campo, para saber qué viene, porque se va a publicar un libro dentro de un año gracias a sus gestiones para que sea un libro vigente durante los próximos 10 o 15 años. Librero. Un buen escritor que ha leído a otros autores y que los ha analizado, que los ha catalogado, que los tiene en mente, que los memoriza, puede ser un gran promotor de libros para su venta. Puede tener una librería, hacerse cargo de una sucursal, fundar una nueva empresa y ser la parte intelectual de un grupo en el que otro puede ser el socio capitalista y otro puede ser el mercadólogo. Pero un buen librero normalmente es un gran conocedor de la literatura y puede o no ser un escritor también.
traductor. Si el escritor maneja otro idioma, domina otro idioma, puede llegar a ser un gran traductor. Y también los traductores tienen ingresos seguros, pueden ser contratados de forma permanente por alguna editorial o varias y tener diferentes contratos que le den un ingreso suficientemente bueno como para tener un nivel de calidad de vida que el autor, el escritor, desea. Y además, al traducir a otros idiomas, al traducir a otros escritores al idioma que él maneja, va a aprender de esos otros escritores del idioma extranjero, va a aprender su creación de personaje, de argumento, de trama, de registro, de tono, el tamaño de los párrafos, el uso del idioma, que le van a dar ideas para escribir él mismo sus propios libros, sus propios títulos. También puede ser un negro, así se le llama en España, escritor fantasma, se le dice en inglés, es decir, una persona que reciba la orden, que tenga el propósito, la meta de escribir un libro que va a ser firmado por alguien más. Puede ser que el autor aparente le dé todas las ideas al negro literario, le cuente su vida, le cuente sus ideas, le entregue una serie de lecciones grabadas en video, de conferencias, y entonces el negro literario va adecuando todo ese material, todo ese bagaje de información, de conocimientos, para someterlo a la editorial, que muchas veces es la que solicita al negro, y ya sabe que va a ir firmado con otro nombre, el nombre del autor aparente. Esto lo hacen muchos escritores, es un medio de subsistencia, pero aquí es muy importante no divulgar la verdadera autoría de discursos o de frases publicitarias o de libros completos cuando el negro fue contratado para elaborar determinado libro, para escribirlo o para corregirlo. Es una cuestión de ética, es una cuestión de filosofía personal, de compromiso consigo mismo, con la verdad. Algunos contratos de algunas compañías exigen exclusividad y también confidencialidad. El negro literario no tiene por qué decir a sus amigos, eso lo escribí yo. Por ejemplo, el estadista Benito Juárez, quien fue presidente de México a mitad del siglo XIX, se le atribuye a él esta frase porque la pronunció, porque la dijo. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez ha sido reconocido como benemérito de las Américas. Es una figura de trascendencia mundial. El gran escritor francés Victor Hugo le escribía cartas. Benito Juárez tuvo una función primordial en el rescate de la República, de la forma de gobierno republicana para nuestro país, al final del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y el 15 de julio de 1867, 2 meses después de la rendición de Maximiliano, de su ejecución, 1 mes después de su ejecución, Benito Juárez subió al balcón del Palacio de Gobierno Federal de la Ciudad de México y dijo: mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz.
Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este fue su enunciado final, como un axioma. Y muchos han cuestionado que la idea original venga de Benito Juárez. Por ejemplo, se habla de que esta frase o este concepto fue escrito originalmente por el autor alemán Immanuel Kant en 1795 y se tituló Sobre la paz perpetua. Y decía, en su versión original en alemán, la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respeta el concepto de derecho, único principio posible de la paz perpetua. Bueno, es posible que algunos de los asesores de Benito Juárez, entre los cuales estaban Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Mariano Otero, Ignacio Ramírez, también llamado el Nigromante, o Melchor Ocampo, hayan intervenido en la ejecución, en la escritura de los discursos del presidente Juárez. De cualquier manera, el que lo pronunció fue el presidente Juárez. La frase o el axioma se le atribuye a él, por él ha pasado a la historia, entre otras muchas acciones de Benito Juárez, y a nosotros nos queda pues aceptar que estas palabras son una cita textual de Benito Juárez. Él las pronunció, por supuesto no hay una grabación, porque en aquel tiempo, 1867, todavía no había medios para grabar los discursos, pero tenemos los escritos firmados por él como presidente de México. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.